cambiar un pin de carga de un parlante con Bluetooth, esos parlantes tipo auxiliares, un Oli accesorio, la marca. Voy a mostrar cómo cambiar el pin de carga. ¿Vieron? El pin de carga se ve que se salió el plastiquito del medio. ¿Vieron? De adentro no carga. Y vamos a ¿vieron? Cero carga. Pero nada. Bueno, acá tengo un video tutorial de cómo cambiar el pin de carga. Lo primero que tenemos que hacer es quitar los 4 tornillitos. Una vez que quitamos los 4 tornillitos, ¿vieron? Levantamos ¿vieron? Los botones para acordarse. ¿Saben cómo tienen que hacer para acordarse? Algo así, por lo menos vieron que sacarle una foto, así se acuerda dónde está conectado todo. Si no, lo más común para mí que yo hago esto es con un fibrón. ¿Vieron? ¿Vieron? Este es el primero, ¿no? Se le hacen así, le pasan, ¿vieron? Uno. Este es el segundo, entonces le hacen dos, ¿vieron? Le hacen dos rayitas así. Le hacen dos rayitas así. Y al tercero, que quede todo rojo nomás, le dejan así. ¿Vieron? Ahí lo desconecté. Después, ¿vieron? Ahora saben qué es lo que tenemos que hacer del encendido. Lo levantamos para arriba así, ¿vieron? Con fuerza, ¿vieron? Y acá tienen este tornillito, le sacamos y este. Con una pinza si tienen, lo hacen así. ¿Vieron? Acá tiene otro. Una vez que se aflojó, lo sacan, lo dejan a un costado. Lo sacan, lo dejan a un costado. Lo sacan a este, lo dejan a un costado. ¿Vieron? Y ahí, este es el panel frontal. No que está fuera del panel frontal, no que el pin de carga. ¿Vieron? Que dije que se le salió el plastiquito acá. ¿Vieron? Lo ponemos en el bracito. Miren cómo se ve en el bracito. Así ustedes agarran a ver. ¿Vieron? Tiene que prender la luz ahí, las cosas. ¿Vieron? Ahí la vamos a cambiar. 5 segundos y cambio. Ponemos un poquito de flu por la duda. Ponemos flu, así sale más rápido. Con la pinza y la pistola de calor lo ponemos un poquito de aire caliente. Vamos a un poquito de aire caliente. ¿Sí? Ahí salió. Miramos la pista, limpiamos con el caucho. Este era el que estaba. ¿Vieron? Este es el que estaba poniendo. Se usa un poquito de calor.
¿Vieron? ¿Vieron? Este pin. El pin de cara. Creo que le pusimos nuevo. Y este pin que tenía viejo, ¿verdad? Que no tiene los platiquitos en medio. Así se puede ver con el del medio. Ah, no, la lupita más chica. Así pueden ver. No, la lupita más grande no lo pueden ver. Muy bien ahí. Ahora ya le cambiamos el pin de carga. Ahora lo único que nos queda es ponerle la plaquita al volantecito. Miramos que esté bien. Miren que acá le falta flow. ¿Vieron? Acá, ¿qué hacemos? Lo rellenamos. Cazamos el cautín. Pasamos el estaño que tienen por ahí, tac, y le relleno. Espectacular. Ahora lo primero ponemos el panel frontal, que quede todo como estaba. Miren el pin de carga donde quedó. Vamos a poner frontal, colocamos las turquitas. Como la tuerca. Acuérdense de que encendido, que le quede, si está apagado, lo hacen así, ¿ve? Le hacen fuerte así. Y si está apagado, que la marquita le quede debajo, así, ¿vieron? No estaba así, ¿vieron? Ahí lo pone. Entonces cuando enciende, ¿vieron? Y ahí está cero, ¿vieron? A ver qué hace, esto. Tenemos otro truco que nos falta del micrófono, creo. Tenemos una pinza. Reajustamos. Y reajustamos todo. Vamos a colocarle al volante. Ahora que colocamos todo, colocamos el volante y ahora lo colocamos en la plaquita. Se puede ver, le conté cómo marcar los cables. Y acá, vieron 1 y 2, y acá no estaba marcado y acá va el rojo. Miren, acá está el 1, que va acá el 1, el 2. No, este no tiene marca, sino acá. Acá tengo el 2. Miren. 2. Mejoré una foto. Por si no tiene fibrones acá. Y el 3. De acá va el rojo. ¿Vieron? ¿Qué hacemos ahora? Probamos. Quien le puede así suelto, le probamos suelto. Hoy no cargaba y ahora. ¿Vieron? El día de la lucita. Apágalo. El día de la lucita. Vamos a prender. ¿Vieron?
Ahí se prende por antes. Ahora desconectamos. En 5 segundos se prendió. Espero que les sirva el video. Ahora lo colocamos ya. Como va la plaquita, lo colocamos. Espero que les sirva el video, que les guste. Gracias.